Hola a todos, hoy vamos a ver la lección 12 de la asignatura Funciones de varias variables 1 de grado en matemáticas, en la cual nos vamos a centrar en el estudio de los extremos de funciones con valores reales. Vamos a hacerlo para funciones escalares, es decir, que van de Rn en R, y lo que queremos hacer es definir el concepto de extremo, ver los tipos de extremos que hay y cómo podemos clasificarlo. Esta va a ser la última lección de la asignatura, así que vamos al lío. Primero, vamos a comenzar definiendo cuál sería el concepto de extremo relativo con el que vamos a trabajar. Es decir, tenemos entonces la siguiente definición. Decimos, bueno, pues sea, como hemos dicho, una función f que va de un subconjunto A contenido en Rn en el cuerpo de los reales, es decir, en R. Decimos que sea una función. Entonces, dado un punto A de este conjunto A, decimos que, por un lado, ese punto A perteneciente a es un mínimo local de la función f si podemos encontrar un cierto entorno U contenido en A, entorno del punto A, tal que se verifica que la función f en el punto A es menor o igual que lo que vale la función f de x a todo punto x que yo coja de mi entorno U. Análogamente vamos a definir quién sería el concepto de máximo local, es decir, decimos que A perteneciente a es un máximo local de la función f si existe un entorno U contenido en A que sea entorno del punto A perteneciente a mayúscula tal que lo que estamos exigiendo ahora es que para que sea máximo pues la función tiene que ser en el punto A tomar valores mayores o iguales que la función f de x a todo punto x que yo coja de nuestro entorno U. En ambos casos, tanto si tengo un mínimo o un máximo, podemos decir que lo que tenemos es un extremo local o relativo. Es decir, tanto si en A tenemos un mínimo o máximo, diremos que la función f tiene un extremo relativo o local en el punto A. Hay un tercer caso que sería, bueno, ¿qué pasa si no se trata ni de un mínimo ni de un máximo? En ese caso, el concepto nuevo que surge en funciones de varias variables es el concepto de punto de silla. Es decir, si A perteneciente a no es un mínimo o un máximo, entonces decimos que se trata de un punto de silla. De momento, para estos conceptos de máximo, mínimo o punto de silla, lo único que nos ha hecho falta es el comportamiento local de la función. No hemos tenido que intervenir en cuanto a derivadas parciales o diferenciabilidad o continuidad de la función, nada de eso. Simplemente ver qué le pasa a la función cerca de nuestro punto. Si ahora empezamos a utilizar distintas herramientas que hemos visto a lo largo de las lecciones anteriores, podemos ir a afinar un poco más los conceptos. Entonces tenemos
nuevo concepto, igual que ocurría, realmente no es nuevo, sino que es la extensión del concepto para funciones de una variable, pero a funciones de varias variables. Es decir, sea una función f que va de a contenido en Rn en R. Deberíamos exigir realmente que a sea abierto, pero bueno, tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, un punto a perteneciente a mayúscula se llama punto crítico de la función si el gradiente de la función f en el punto a es 0, pero 0 en cuanto al vector 0. Si queremos le podemos poner ahí abajo de vector y decir simplemente que el gradiente es un vector de n componentes en este caso. Vale, pues decir, igual que ocurría para funciones de una variable, los puntos críticos son los puntos donde la derivada se hace 0. El libro llama también punto crítico a un punto de silla, o sea, a un punto donde la función no es derivable. Eso técnicamente no es así. Yo no sé por qué hace esa definición, pero bueno. Punto crítico en los puntos donde la derivada se hace 0. En este caso, la derivada la juega, o el papel de derivada lo juega el vector gradiente. Entonces, una primera relación que existe entre los extremos relativos y los puntos críticos viene dado por el siguiente resultado, que es casi lo mismo que ocurría para funciones de una variable. Entonces, sea a contenido en Rn, un abierto, y sea f una función que va de a contenido en Rn en R, que es una función diferenciable. Entonces, al igual que ocurría para funciones de variable, si tengo un punto crítico, entonces la derivada es 0. Esto que ocurría quiere decir, dado a perteneciente a, perdón, no si tengo un punto crítico, sino si tengo un extremo relativo, es decir, dado a perteneciente a extremo local de f, entonces se verifica que a es un punto crítico, ¿vale? El gradiente de f en el punto a tiene que ser igual a 0. Muy bien, entonces ahora lo que nos gustaría hacer sería caracterizar los extremos relativos. Realmente porque lo que vamos a utilizar es este resultado, es decir, los candidatos a extremos locales, ¿cuáles van a ser? Los puntos críticos, los puntos donde la derivada salga a 0. También los puntos que no sean puntos críticos son siempre candidatos, igual que ocurría en funciones de una variable. Entonces, una vez que yo sé calcular los posibles puntos críticos, me gustaría saber cómo puedo decidir si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Y para ello vamos a introducir una herramienta que va a ser la derivada segunda. Y la derivada segunda viene dada por el papel de la matriz hessiana. Entonces, recordemos que dada una función f que va de a contenido en Rn en R por a un punto x1, x2 hasta x(n), le asignamos la función f de x1, x2 hasta x(n), la matriz hessiana de f en un punto a perteneciente a viene dada por una matriz que llamamos h sub f de punto a y que sería precisamente simplemente calcular la derivada segunda de la función f y derivamos respecto de x1 dos veces y evaluamos en el punto a. Luego vendría la derivada segunda de la función f y derivo una vez respecto de x1 y una vez respecto de x2. Y así seguimos hasta que calculamos la derivada segunda de la función f, derivamos respecto de x1, derivamos respecto de x(n) y evaluamos en el punto a. Ahora vamos a seguir este proceso con todo el resto de variables hasta que llego a la derivada segunda de la función f, derivando respecto de x(n) y respecto de x1, la derivada segunda, evalúo en el punto a, derivada segunda de la función f, derivamos respecto de x(n)
respecto de x sub 2 y evaluamos en el punto A, también evaluamos en el punto A, hasta que al final llegamos a la derivada segunda de la función f, derivando respecto a la variable x sub n dos veces y evaluamos en el punto A. Es decir, que es la matriz formada por todas las derivadas parciales segundas de la función f en todos los posibles órdenes. Vale, esto es la matriz hessiana. Pues esta matriz hessiana resulta que lo que verifica es que juega el papel de la derivada segunda. Entonces, claro, en función de una variable decíamos si la derivada segunda era positiva había un mínimo, si era negativa había un máximo. Lo que pasa es que ahora mi derivada segunda ya no es una función, sino que es una matriz. Entonces, ¿cuál es el concepto de que la matriz sea positiva o negativa? ¿Cómo lo hago? Pues tenemos un nuevo concepto un poco más general que es el de matrices definidas positivas, que esto es un concepto completamente algebraico. Es decir, dada M perteneciente a, podemos ponerlo así, al espacio de matrices n por n con coeficientes en R, es decir, que sería una matriz cuadrada de orden n, decimos que la matriz M es definida positiva si se verifica que cuando multiplico cualquier vector x por la matriz M por el vector x, eso es mayor o igual que 0 para todo vector x distinto del 0. ¿De acuerdo? Realmente podemos ser un poquito más precisos y si es definida positiva, lo que estamos diciendo es que es un mayor estricto. Hablamos también de la M es definida negativa si al multiplicar x traspuesta por el m por el x me da menor que 0 para todo x distinto de 0. Y en caso contrario decimos que es una matriz indefinida, es decir, M es indefinida si existen vectores x1 y x2 distintos de 0, tales que, por un lado, al multiplicar el x1 traspuesta por la m por el x1 nos da un elemento positivo, pero cuando multiplique el x2 traspuesta por la m por el x2 nos da un elemento negativo. Sin embargo, esta caracterización, claro, está en base a vectores. Todo usted tiene que trabajar con vectores. Entonces hay una caracterización a través de lo que definimos los menores principales de la matriz. Entonces vamos a especificar un poco más para nuestra matriz. Es decir, si expresamos la matriz M perteneciente a matrices cuadradas con coeficientes en R del siguiente modo, es decir, como una matriz M mayúscula y la desgloso por sus elementos, es decir, serían los elementos M sub I J, con donde la I y la J varían desde 1 hasta n, es decir, que lo que estamos diciendo es que la escribo como el elemento M11, el elemento M12, así hasta el elemento M1n, el elemento M21, el elemento M22, hasta el elemento M2n, y así de forma sucesiva hasta que llegamos al elemento MN1, el elemento MN2, hasta el elemento MNN. Pues entonces vamos a definir una cosa que son los menores principales. ¿Y qué van a ser los menores principales? Definimos los menores principales de la matriz M como el determinante de la submatriz que contiene
a la diagonal. Es decir, que si me vengo, por ejemplo, al primer elemento, el primer elemento que aparece aquí es este m1. Pues denoto mediante delta 1 al primer menor principal, que se define como el determinante de la matriz formada por el elemento m11, que es simplemente el m11. Luego me iría a la siguiente submatriz que contiene la diagonal, que sería esta submatriz que tengo aquí. Y entonces el determinante delta 2, ¿quién sería por definición? El determinante de la matriz correspondiente al M11, M12, M21 y M22. Y así vamos calculando de forma sucesiva los distintos menores principales hasta que llego al menor grande completo, que ¿quién sería? Sería precisamente el determinante de toda la matriz M completa. Es decir, que el delta sub n no es otra cosa que el determinante de la matriz M completa. Pues esto es lo que se llaman los menores principales de la matriz. Y tenemos n menores. Entonces podemos caracterizar el que la matriz sea definida positiva o definida negativa utilizando los menores. Es decir, tenemos una caracterización que nos dice, pues M es definida positiva si y solo si todos los menores delta sub i son mayores que 0. Para todo i desde 1, 2 hasta n. Decimos que la m es definida negativa si los menores van alternando en signo, pero empiezan en el negativo. Es decir, el primero es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo, el cuarto es positivo. Es decir, los impares son negativos y los pares son positivos. Que eso podemos escribirlo de forma abreviada diciendo que menos 1 elevado a i por el delta sub i es siempre positivo. Así significa que los impares son negativos y los pares son positivos. Para todo i desde 1, 2 hasta n. Y decimos que es indefinida si y solo si no hay ningún determinante, ningún menor principal que sea 0 y no se tiene 1 o 2. Es decir, ni todos son positivos ni van alternando el signo, pero no puede haber ninguno intermedio que sea 0. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permite a nosotros caracterizar precisamente el comportamiento de las matrices. ¿Y por qué hacemos todo esto así? Porque ahora podemos volver a la matriz que nos interesa, que es la matriz hessiana. Nosotros tenemos un resultado que nos permite clasificar precisamente los extremos relativos en máximos o mínimos utilizando el carácter de la matriz hessiana. Y para eso vamos a utilizar ese carácter de definida positiva o negativa. Es decir, sea f una función que va de un a contenido en Rn en R, queremos exigir que sea una función de clase C sub 3 y A perteneciente a, vamos a exigirle que sea un punto crítico de la función f. Bueno, pues entonces resulta que tenemos que si la matriz hessiana H sub f en el punto A es definida negativa, entonces en A perteneciente a hay un máximo local. Análogamente, si la matriz hessiana H sub f del punto A es definida positiva, entonces en el punto A perteneciente al conjunto A hay un mínimo local. Mientras que
si la matriz hessiana H sub f del punto A es indefinida, entonces en el punto A hay un punto de silla. Pero aquí tenemos esta caracterización con matrices definidas positivas, definidas negativas, y lo que hemos visto entonces es que en realidad, como el concepto de definida positivo, definida negativo, indefinido lo puedo caracterizar con los menores principales, puedo reescribir este teorema precisamente en base a los menores principales. ¿Cómo nos quedaría así? Entonces, podemos escribir todo ese mismo resultado, pero utilizando la información de los menores principales, es decir, sea f, que va del conjunto A contenido en Rn en R, de clase C sub 3 y A perteneciente a un punto crítico. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, y es que si, bueno, vamos a poner aquí como 1, si los menores delta sub i son mayores que 0, bueno, a lo mejor, entonces, si delta sub i denotan a los menores principales de la matriz hessiana H sub f en el punto A, tenemos que, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, si todos son positivos, es decir, si el delta 1 es mayor que 0 y el delta 2 es mayor que 0, y así hasta que llego al delta sub n, todos son mayor que 0, entonces A es lo que me está diciendo es que la matriz es definida positiva, por lo tanto en A hay un mínimo local. Si van alternando de signo, es decir, si el delta 1 es negativo, pero el delta 2 es positivo y el delta 3 es negativo, y así hasta que llego al final a que el menos 1 elevado a n por el delta sub n es mayor que 0, entonces en A hay un máximo local, porque lo que nos está diciendo es que la matriz hessiana es definida negativa. Pero ¿qué pasa si no se tiene 1 o 2 y además los determinantes delta sub i son todos distintos de 0 para todo i? Pues que entonces en A hay un punto de silla. Claro, eso sería lo mismo que el teorema, pero aquí podemos afirmar o podemos añadir una condición que sería, ¿qué pasa si delta sub i es igual a 0 para algún i igual a 1, 2 hasta n? Es decir, ¿qué pasa si hay algún determinante que sale 0? Entonces, el método o este criterio, el criterio no nos aporta información, lo cual quiere decir que tengo que utilizar la definición directamente para estudiarlo. Es decir, no puedo afirmar de aquí ni que sea un mínimo, ni un máximo, ni un punto de silla, ni nada. No sé qué es lo que pasa. Por último, nosotros hemos hablado de máximos y mínimos locales, pero todo eso hace referencia a un entorno de la función. Si el comportamiento no fuese relativo a un entorno, sino fuese en todos los puntos de la función, entonces podemos hablar de extremos globales. Es decir, definición, pues dada f que va de A contenido en Rn a R y un punto A perteneciente a,
decimos que, por un lado, A perteneciente a es un máximo global de f si no solo hace falta que la función f en el punto A sea mayor o igual que f de x en un cierto entorno, sino que lo sea para cualquier punto, es decir, para cualquier punto donde mi función esté definida. Y del mismo modo, decimos que A perteneciente a es un mínimo global de la función f si, de nuevo, no es siempre la función f menor o igual que la f de x en un entorno del punto A, sino para cualquier punto que yo coja del dominio de mi función. Se llaman muchas veces también globales o absolutos, depende de la persona. Entonces aquí nos estamos diciendo que el comportamiento es mucho más fuerte, no restringido a un entorno, sino a toda la función. Claro, como esto es un concepto a lo mejor más complicado, no siempre vamos a tener garantizado la existencia de mínimos o máximos globales. Depende del comportamiento de la función. Pero va a haber un cierto caso en el cual sí vamos a poder afirmar ese comportamiento. Que es un teorema que se llama el teorema de Weierstrass. Esta de verdad que tiene 10 millones de teoremas, pero bueno, también se llama simplemente teorema de Weierstrass. Y lo que nos dice, bueno, sea A contenido en Rn un conjunto compacto y sea f una función que va del conjunto A contenido en Rn en R, una función continua. Pues entonces, realmente de funciones de una variable lo que sabemos es que función continua en un compacto sería uniformemente continua. Es cierto que no hemos estudiado ese concepto aquí, pero bueno, resultaría igual, pero lo que nos dice el teorema es que, aparte de tener la continuidad uniforme, nos dice realmente que existen el máximo y el mínimo de la función. Es decir, entonces f alcanza su máximo y mínimo importante global en el conjunto A. Es decir, que si tengo funciones continuas en un conjunto compacto, entonces tengo garantizada la existencia de los máximos y los mínimos globales. Con esto tendríamos todo lo que sería la parte teórica de esta lección y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para estudiar cómo podemos calcular estos extremos relativos. Entonces, vamos con este primer ejercicio. Nos dan aquí una función f que va de R3 en R, definida de este modo. Entonces, queremos ver primero qué le pasa a los puntos críticos. Hombre, como nuestra función f, que va en este caso de todo R3 en R, y además son polinomios, ¿qué le ocurre? Es diferenciable en todo R3. Lo primero que vamos a hacer es simplemente todos los posibles puntos son puntos críticos, no hay ningún punto donde la función no sea diferenciable, por lo que vamos a calcularlo. Es decir, comenzamos calculando sus puntos críticos, porque los puntos críticos van a ser los candidatos a máximo o mínimo. Y para eso, ¿qué tengo que calcular? El gradiente, que sería el gradiente de f en un punto x y z, que sería el vector formado por la parcial de f respecto de x en el punto x y z, la parcial de f respecto de y en el punto x y z, y la parcial de f respecto de z en el punto x y z. Cuando derivo la función respecto de x, derivada de x cuadrado nos quedaría 2x, y cuadrado fuera, z cuadrado fuera, y derivo x respecto de x y nos queda más un y. Derivo ahora respecto de y, nos queda análogamente un 2y, más ahora el derivar x respecto de y nos queda un x.
Y por último, derivo respecto de z y nos queda simplemente un 2z. Ahora imponemos que el gradiente de f en el punto x y z sea igual al 0, 0, 0. Si y solo si, lo que nos queda aquí es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Nos quedaría el 2x más y, todo eso igualado a 0, el 2y más x, todo eso igualado a 0, y por último el 2z igualado a 0. Hombre, trivialmente de aquí sacamos que la z vale 0. Y de este sistema, ¿qué obtenemos? Aquí lo que obtenemos también resolviendo el sistema, por ejemplo, multiplico la segunda ecuación por 2 y así nos queda 4y más 2x, resto, a la de abajo le resto de arriba, el 2x con el 2x se me simplifica y 4y menos y nos queda una y. Entonces nos diría que la y, o sea, 4y menos una y nos queda 3y, nos diría que la y es igual a 0. Sustituyendo nos queda también que la x es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que hay un único punto crítico. Entonces, el único punto crítico es el punto P 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que tenemos un único candidato a extremo relativo, un único candidato a máximo o mínimo. Pero nos gustaría saber si se trata de un máximo, de un mínimo o de un punto de silla. Entonces, ahora, para determinar el carácter del punto crítico P, que era el 0, 0, 0, necesitamos la matriz hessiana. ¿Qué hemos dicho? Bueno, recordemos que el gradiente de f en un punto x y z, ¿quién nos había quedado? Nos había quedado, en este caso, el 2x más y, el 2y más el x y el 2z. Entonces lo que voy a hacer va a ser derivar de nuevo esta función. Es decir, cojo la derivada parcial respecto de x, que era 2x más y, la voy a derivar respecto de x, respecto de y, respecto de z. Entonces la primera fila calculo derivada de 2x más y respecto de x nos queda 2. Derivada de 2x más y respecto de y nos queda 1. Y derivada de 2x más y respecto de z nos queda 0. Voy a la segunda función, me voy a la segunda fila. Derivada de 2y más x respecto, si queremos podemos ponerlo, en vez de así, vamos a ponerlo con colores para que se vea más claro. Es decir, bueno, simplemente cojo aquí y voy a calcular derivada de x, de y, de z. Así nos queda el 2, el 1 y el 0. Ahora me voy a la segunda componente y voy a calcular derivada respecto de x, que sería un 1, derivada respecto de y, que sería un 2, y derivada respecto de z, que sería un 0. Y por último me voy a la última componente, el 2z, derivo respecto de x un 0, derivo respecto de y un 0 y derivo respecto de z un 2. ¿Vale? Porque así tengo mi matriz hessiana. Ojo, técnicamente yo tengo que evaluar, es decir, ahora evaluamos en el punto P, que sería el 0, 0, 0. Lo que pasa en mi matriz hessiana, como es constante, cuando yo evalúe h sub f en el punto 0, 0, 0, no va a quedar la misma matriz hessiana, no va a cambiar, es decir, la 2, 1, 0, 1, 2, 0 y la 0, 0, 2. Entonces vamos a calcular cuáles serían los menores principales. Pues cuando calculamos los menores principales, decimos, vale, ¿cuál sería el primer menor principal? Me fijo en este elemento que sería el 2. Entonces, el delta sub 1 es el determinante del 2, que es simplemente el elemento 2, que es positivo. ¿Vale? Vamos ahora al segundo determinante. Este de aquí, el segundo menor principal, que sería el delta sub 2, que es igual al determinante de 2, 1, 1, 2, ¿qué nos quedaría? 2 por 2, 4, menos 1, 3, que también es mayor que 0.
Y por último, tendría el tercer menor principal, que no es otra cosa que el determinante de la matriz, es decir, el delta sub 3, ya nos queda precisamente el determinante de la matriz hessiana H sub f en el punto 0, 0, 0. En este caso, cuando desarrollo por adjunto sería 2 por el anterior, nos queda en este caso 6, que es mayor que 0. ¿Vale? Una vez que he calculado los tres menores principales, que vemos que los tres son positivos. Entonces, como delta 1 es mayor que 0, el delta 2 es mayor que 0 y el delta 3 mayor que 0, tenemos que la matriz hessiana H sub f en el punto 0, 0, 0 es definida positiva. Por lo que en el punto P 0, 0, 0, la función f tiene un mínimo local. Y entonces vemos que el proceso es calcular el gradiente, igualar a 0, calcular la matriz hessiana, evaluar y luego utilizar, por ejemplo, el criterio de los menores principales para caracterizar la existencia de mínimo, máximo o punto de silla. En este caso, como los tres menores han salido positivos, concluimos que se trata de un mínimo local. ¿Vale? Ahora, hay veces que incluso podemos hacer un razonamiento, depende si el ejercicio está muy bien planteado para que salga sencillo, en el que no hace falta hacer todos estos cálculos. Por ejemplo, en este de aquí. Aquí lo que nos dan es una función que f de xy, función de R2 en R2, perdón, de R2 en R, dada por x cuadrado más y cuadrado elevado a 4. Y queremos calcular los valores máximo y mínimo de la función, ojo, los valores, no los puntos, donde dentro de este disco, x cuadrado más y cuadrado, la función alcanza el valor más grande y el valor mínimo, pero sin usar cálculo. Es decir, nos están pidiendo que hallemos los valores A y B pertenecientes a R, o bueno, en vez de A y B vamos a ponerlo M y M mayúscula pertenecientes a R, tales que M sea igual el mínimo de los valores que toma la función f de xy, pero dentro del disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y m mayúscula el máximo de los valores x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, pero de la función f de xy. Pero ojo, sin calcularlo, es decir, yo podría hacerlo como antes, podría decir, bueno, lo que hago es que cojo este disco, cojo la función, calculo los posibles puntos críticos, es decir, hago el proceso de calcular el gradiente, igualado a 0, calculo la matriz hessiana, sustituyo, o sea, me salen unos puntos, cojo los puntos, sustituyo la matriz hessiana, veo si son definidas negativas, definidas positivas, si son máximos o mínimos. Los máximos veo todos los puntos lo que valen, los mínimos veo todos los puntos lo que valen y cojo los valores más grandes. Perfecto. Pero lo dicen sin usar cálculo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que debemos pensar. Y pensar significa que podemos fijarnos en la restricción, ¿verdad? Es decir, observemos qué ocurre con la restricción que nos han dado. En particular yo tengo que x cuadrado más y cuadrado nos dicen que es menor o igual que 1. Pero también sé como x cuadrado es algo elevado al cuadrado y estoy sumando y cuadrado que es algo elevado al cuadrado, cosas elevadas al cuadrado son siempre mayores o iguales que 0. Por lo tanto, las cosas de dos, la suma de dos cosas mayores o iguales que 0 es también
mayor o igual que 0. Pero claro, entonces yo puedo elevar todo a 4, es decir, esto es menor o igual que el 0 elevado a 4, menor o igual que el x cuadrado más y cuadrado, todo ello elevado a 4, menor o igual que el 1 elevado a 4, porque elevar a 4 es una función monótona creciente, por lo tanto mantiene las desigualdades. Pero en realidad, ¿quién es esta función que tengo aquí? ¿Quién es x cuadrado más y cuadrado elevado a 4? Es precisamente mi función f de xy. Es decir, que aquí, ¿qué he obtenido yo realmente? 0 elevado a 4 es 0, menor o igual que la función f de xy, menor o igual que 1 elevado a 4, que es 1. Es decir, que entonces, ¿cuál es el valor más chico que puede tomar la función f? Precisamente m igual a 0. Mientras, ¿cuál es el valor m mayúscula más grande que puede tomar la función f? Precisamente el valor 1. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar con la desigualdad y pensar, razonar el comportamiento que tiene mi función para sacar esos valores máximo y mínimo. Ojo, con esto yo no sabría calcular en qué puntos se halla el máximo y el mínimo. Para eso sí tendríamos que hacer el razonamiento anterior. Pero como únicamente me dicen el valor de la función, entonces sí puedo simplificar las cuentas y hacerlo de forma un poco más sencilla, ¿vale? Y con esto vamos a terminar la lección 12 de la asignatura y todas las lecciones teóricas de la asignatura de funciones de varias variables 1 del grado matemático de la UNED.